Lo Bien, primero que me gustaría que nos contaras, de dónde sos, de dónde naciste. bien, sí, nací en el campo, a las afueras de Puerto Montt, Chile. Ajá. Sí, hasta los 11 años, mis 11 años, mi familia vino a vivir a la Argentina, acá en Bariloche, pero un año después, que fue en el año 94, cuando llegamos, el año 95, mi padre tuvo un accidente y muere de un accidente vehicular, así que me Ah, quedo huérfano de padre a mis 12 años. Hasta ujú. que a los 17 años, aquí en la ciudad de Bariloche, conozco en la iglesia bautista al Señor y allí comenzó mi andar con Cristo. De eso doy testimonio de la gracia de Dios porque tuve un hermoso liderazgo en aquel tiempo, pastores que supieron manejar, diríamos, ese liderazgo o ese potencial que ellos vieron en mí, que yo no lo veía, pero ellos lo vieron. Entonces me ayudaron a crecer en todo ese proceso de discipulado, me dieron responsabilidades en liderazgo en plena juventud, hasta que la iglesia misma toma el compromiso más tarde de enviarme a estudiar al Seminario Teológico Bautista. Ujú. ¿A qué edad te fuiste a estudiar al seminario? En cuanto a los 22 años, porque termino, no tenía mi secundaria en ese momento, yo había tenido una escuela técnica de mecánica industrial que no me servía de secundaria, pero cuando siento ese llamado, ¿no?, de parte de Dios y que los pastores me dijeron, es bueno que vayas a prepararte en el seminario, entonces me fui forzado y obligado a terminar mi secundaria. Así Ujú. que termino mi secundaria y allí pronto me interno, diríamos, en el seminario para que me preparase. Y a partir de allí fue en el seminario cuando surgió la posibilidad de ir al Zaire en ese tiempo para trabajar como voluntario en los campos de refugiados de Ruanda. Ujú. ¿Y vos tenías alguna experiencia con refugiados? ¿Cómo es que te atreviste a ir tan lejos y a un lío tan complejo? Sí, en realidad la situación es, el testimonio es bastante importante, ¿no? Porque por un lado habían habido otros grupos que fueron a trabajar en el año 94, cuando comienza el genocidio en Ruanda, 94 y 95. Fueron unos grupos de Jucum, desde acá de Argentina, y fueron grupos grandes, como de 60, 40, 60, fueron dos o tres grupos. En el año 90 y fin de 95 se estaba preparando otro grupo en el cual se estaba preparando desde el seminario donde yo estaba, en Buenos Aires. Entonces, me anoto, diríamos, a ese grupo sumaban 12, 14 hermanos, entre algunos seminaristas, otros pastores, voluntarios, en fin, entre varios, y yo era el que estaba ahí también, yo quiero ir, etcétera, y bueno, mi corazón ardía con ese anhelo de poder ir a servir en los campos de refugiados. Fermisísimo. Entonces, cuando llegó la época, perdón, esas cosas que Dios prepara, ¿no? Porque si bien mi iglesia me apoyaba en lo académico, pero yo trabajaba de cafetero mientras estudiaba en Buenos Aires. Eh, y en ese momento realmente tomé muy fuerte el desafío para viajar a África, tanto que propuse en mi corazón que en 3 meses, en pleno verano, vendiendo café en plena capital federal, yo creí que Dios me iba a dar todo lo necesario para poder viajar. Y fue así que en esos 3 meses, noviembre, diciembre y enero, en 3 meses, Dios me dio los $2.000 que necesitaba para poder viajar. Y al acercarse la fecha, el testimonio grande en todo esto es que el resto del grupo oraban por mí, por Patricio. Vamos a orar por Patricio porque tiene tanta motivación, tantas ganas de ir. Vamos a orar por él. Todo lo demás podían, pero el que no podía era yo. En el día, el 1 de febrero, el único que subió a un avión fui yo. Y todos los demás que podían, ninguno fue.
Y lo doy como testimonio de la gracia de Dios, porque cuando Dios llama a alguien, cuando Dios se propone enviar a alguien, Dios no mira los recursos, Dios nos mira la circunstancia que le rodea. Dios pone su mirada en alguien, y fue así en el caso mío, siendo muy joven, a mis 23 años, pude comprobar 23. a un Dios proveedor. Qué bárbaro. Bueno, ¿y te llegaste allí? ¿Con qué te encontraste? Y fui pasando barreras porque llego a Kenia en ese momento. Mi vuelo era hasta Kenia, y cuando llego a Kenia, porque allí tenía que tomar otro vuelo hasta la ciudad de Goma, así se llama, la ciudad de Goma, que hasta el día de hoy seguimos sirviendo al Señor allí. En la ciudad de Goma habían 1.200.000 refugiados aproximadamente. Eran 5 campos de refugiados en una estimativa de 200 a 250.000 refugiados en cada campo. Entonces, cuando voy a la agencia de vuelos, me dijeron que no habían vuelos, se habían suspendido por los conflictos que habían en esa zona. Entonces, bueno, yo no me rendí, fui a las Naciones Unidas y apelé a ellos a que me den un vuelo para poder viajar hasta la ciudad de Goma. Me dijeron, no, imposible, usted no pertenece a las Naciones Unidas. Pero bueno, en la insistencia, en esos días me tuve que quedar en Kenia. Me contacté con los pastores de una iglesia bautista en Kenia, estuve con ellos, y en la persistencia, porque fui un día a las Naciones Unidas, me dijeron no. Había un tal Mr. Sousa con quien me comunicaba todos los días, y él me decía no, directamente. Iba un segundo día y me dijeron no, no es posible. Y así, hasta que un día el pastor me dice, Patricio, ¿por qué no te vas, dice, a un safari? Así te despejas un poco y cuando vuelvas vas a ver las cosas de otra manera. Fue así, le hice caso al pastor, fui a un safari ahí en Kenia. Cuando regreso, entonces vuelvo a la oficina de un tal Mr. Sousa, que siempre lo veía. Entonces le digo, Mr. Sousa, vengo otra vez para que me dé un vuelo hasta la ciudad de Goma, Zaire. Bueno, en la persistencia, después de varios días, me dice, te espero mañana a las 8 de la mañana en Wilson Airport, que es el aeropuerto internacional, uno de los aeropuertos allí en Kenia. Bueno, fue así que me dieron esa oportunidad en el momento de poder viajar hasta Zaire, que es hoy República Democrática del Congo. Y ahí llego a lo que era esa realidad, de ver los refugiados, de ver la situación difícil, dura, y ahí hay mucho testimonio, ¿no? Porque por un lado vemos una frase que siempre uso, que incluso hace tan solamente unos días termino de escribir un libro, que después voy a hablar un poco de eso, y ahí explico todas estas historias, ¿no? Que entre ellas, una de las cosas que me marcó fuertemente es el olor a muerte, y sinceramente de sentir el olor de cadáveres, era realmente fuerte. Entonces, una situación difícil, diría por una parte, difícil de explicar, pero también la realidad que, sí, el mundo por ahí la conoce, pero otra cosa es vivirla de cerca, ¿no? La triste realidad de miles de personas o cadáveres que eran tirados en cualquier parte y allí los quemaban para que vayan contaminaciones. Hambre, muerte, dolor, tantas cosas, ¿no? Sí, y Patricio, y ahora estás trabajando con un hogar de niños allí. Bien, eso, el hogar ya en lo que es ahora República Democrática del Congo. En ese momento era Zaire, en el año 96-97, que fue la guerra, cambia de nombre y es República Democrática del Congo. Les presento a mi esposa recién, bueno, está en otro compromiso. Hola, ¿cómo te va? Un gusto. Dios te bendiga. Hola, bien, ¿qué tal? Bien. Muy bien. Estábamos hablando de vos recién. Un gusto. Bien. Sí, ahí estaba con nuestros hijos ocupando. Ajá. Bueno, un placer. Un gusto. Un placer. Gracias. Bueno. Así que vos lo atrapaste allí en... Eso es lo que todavía no dice. Según dice
dicen. Todavía no llegamos a esa página. Según dice, lo atrapé y bueno, creo que el Señor cautivó su corazón. Y ahí estamos, tenemos nuestros 3 hijos aquí en Argentina, así que ahí estamos, trabajando para el Señor, haciendo lo que Él nos ha encomendado. ¿Y tu papá es pastor allí? ¿O era? Sí. Papá tuvo que dejar mi país por problemas que hay en mi país, y ahora en la actualidad está trabajando en Uganda. Inclusive, bueno, ellos porque en el tiempo ayudaron mucho a una parte de una tribu. Entonces, como que siempre tuvo enemigos de la parte de la otra tribu, que sería por los problemas que hubieron en Ruanda. Así que nada, el Señor permitió que ellos estén ahora pastoreando, pero como no pastoreando en una iglesia, sino pastoreando pastores en Uganda, y tiene contacto con gente de Kenia y Tanzania, de los países vecinos. Él tiene una escuela donde prepara a pastores, un poco similar a lo que tengo yo en Congo, solo que yo me dedico más tiempo a un grupo de pastores. Por ahora. Sin embargo, él, por ejemplo, está enviando a varios en distintos lugares para que más reciban capacitación. Entonces sí, está dando un fruto hermoso el trabajo que está haciendo mi suegro. Porque el problema allí es que por ahí las palabras han llegado mucho en las ciudades, pero hay aldeas todavía no han escuchado hablar de Cristo. Y cuando se habla de que Congo está cristianizado, si se puede decir, no es un país que pertenece a la ventana 1040, donde está prohibido el ingreso de la palabra. No, Congo al contrario, se recibe la palabra, no hay persecución por el Evangelio de Cristo, pero hay aldeas que no tienen tecnología, no tienen idea de nada, de Cristo, de un papel, inclusive en sus manos no ha llegado. Entonces, el trabajo, tanto lo que está haciendo Pato o mi papá, preparan los pastores locales, porque ellos son los que luego pueden entrar en las aldeas y tener contacto con gente que se esconde en los bosques. Hay muchas comunidades todavía que siguen allí. Eso es. Creo que la tarea, la gran comisión, que muchas veces decimos, nos toca muy de decir que Happy Children no es solamente alimentar a los niños huérfanos, sino que qué lindo que la palabra pueda llegar a los no alcanzados todavía. Qué bueno. Qué bueno. Así que, bueno, son 2 tareas simultáneas las que están haciendo, o sea, la capacitación de líderes, pastores, y el trabajo con los niños. Sí, en realidad nosotros comenzamos, antes de abrir nuestro orfanato, comenzamos con varios trabajos que tenían que ver con colonias de vacaciones, en los tiempos de vacaciones en la escuela, en algunos lugares, diríamos descampados, lugares así, donde se juntaban hasta 1.200 niños, por ejemplo, actividades así, después con niños en la calle. Hemos trabajado con pequeños microemprendimientos para familias vulnerables, mayormente mujeres, dándole pequeñas herramientas para poder, no sé, por ejemplo, como pagarles una capacitación de costura y luego, cuando se recibían, comprarles una máquina de coser para que puedan emprender, un ejemplo como eso, o comprar algunas verduras o frutas para que salgan a vender, pequeñas cosas así. Pero luego también trabajando en escuelas que hemos bendecido a miles y miles de niños en diferentes escuelas vulnerables con útiles escolares, otros orfanatos, hemos visitado muchos orfanatos con medicina, ropa, calzado, colchones, alimentos, en fin, en lo que se puede, ¿no? Hasta que en el año 2018, al principio del 18, abrimos nuestro orfanato. Si bien ya estaba gestado en el corazón, pero lo llevamos a cabo recién en el año 2018. Y ahí abrimos nuestro orfanato Happy Children, en el cual hoy tenemos casi 70 niños huérfanos. Y paralelamente hacemos el trabajo, como decía usted, pastor, el trabajo con pastores y líderes,
que en su momento comenzábamos a ir a iglesias y a dar pequeñas formaciones, o formaciones diríamos, a pastores y líderes en las iglesias locales. Pero ya en este último tiempo estamos directamente formando a un grupo como alumnos directamente. Entonces ya le pusimos incluso hasta el nombre de nuestra escuela, que en francés sería École Biblique Rua, Escuela Bíblica Rua. Entonces ya formamos a un grupo determinado de pastores para que luego ellos puedan transmitirlo a sus iglesias, a sus congregaciones, y a su vez, como decía mi esposa, de que ellos se encarguen luego de llevar la palabra donde nosotros no podemos ir. ¿Qué idioma hablan en el Congo? Bien, la lengua oficial es el francés, pero en el país se hablan 240 lenguas. Luego, en el lugar donde estamos nosotros, diríamos en la parte norte y sur del Kivu, que serían las provincias del norte y sur del Kivu, la ciudad de Goma, que tiene 1,5 millones de habitantes, y toda esa zona habla el Swahili, y el Swahili es una de las lenguas más habladas en todo África. Tanto es así que lo hablan varios países vecinos, pero una parte del Congo, que es donde estamos nosotros, se habla el Swahili. Entonces todo depende del lugar donde uno vaya, tan solamente sale a pocos kilómetros y ya tiene que hablar, se hablan otras lenguas. Y es muy poca la población del país, que estoy hablando del Congo, que tiene un promedio de 84 millones de habitantes. Hay solamente un 80%, el 80% no ha tenido el acceso a la escolarización. Entonces, lamentablemente, ese gran porcentaje no habla francés. Incluso en las grandes ciudades, como la capital, que es Kinshasa, o otra de las grandes ciudades, que es Goma, donde estamos nosotros, es un porcentaje muy poco de los que hablan francés. ¿Por qué? Porque en las escuelas se enseña solamente en francés. ¿Y la Biblia está a disposición en los idiomas nativos? ¿O cómo es la...? Sí, en las lenguas sería el Lingala, que sería el Swahili, y en poquitas otras, contaditas con los dedos de una mano, están traducidas. El gran porcentaje, es decir, de esos grupos que están muy compenetrados en las zonas selváticas, no está traducida la Biblia, ni siquiera porciones de la palabra de Dios, pero sí al Swahili, sí al Lingala, obviamente al francés, pero no a todas las lenguas que pueda haber en Congo. Imposible. Claro. Patricio, ustedes que están buscando viajar, o sea, viajarían, ya es un hecho que en agosto no, ¿cuál es el proyecto? ¿En qué sentido les apoyamos en oración? Bien, por un lado nosotros que teníamos como plan volver, porque regresamos de África justo a mediados de marzo, cuando comenzó la pandemia. Pero ya teníamos como proyecto regresar al Congo ahora en este mes de agosto. Lamentablemente no se ha dado, no se dará, no sabemos absolutamente nada. Algunos especulan que en septiembre se puedan abrir los vuelos internacionales, pero bueno, por un lado, que se abran los vuelos. Por otro lado, orar por los pasajes, estando googleando por allí, y los pasajes se han ido 2 o 3 veces más arriba. Entonces, es otro motivo importante de oración, porque en este último tiempo somos 3 los que estamos viajando, o sea, nosotros matrimonio con nuestro hijo menor, porque es menester que él esté con nosotros. Por lo tanto, eso es importantísimo, bien, estar orando por eso. Y luego, obviamente, tenemos otros motivos de oraciones que son básicos, como diríamos, los proyectos que tenemos, proyectos Happy Children, que es los niños, porque tenemos como plan, tanto cercano como a largo plazo. Por un lado, ya vamos con la expectativa y clamando al Señor para que toque más corazones,
para que puedan ofrendar para el proyecto de comprar un terreno. Tenemos como un proyecto de comprar un terreno que más o menos oscila entre $8.000 a $9.000, que queremos comprar una media hectárea de tierra para poder comenzar el otro proceso, que sería construir. Bien, pero nuestro sueño es construir nuestro propio lugar, Happy Children, porque ahora estamos alquilando el lugar, y en segundo lugar tener también un sanatorio, para que de esa forma podamos beneficiar no solamente nuestros niños, porque la idea es tener cientos de niños, poder rescatar a cientos y a cientos de niños que de otra forma, si alguien no los cobija, están destinados a la muerte. Como dice en el libro de Proverbios, ¿no? Salva a los que están en peligro de muerte, libra a los que son llevados a la muerte. Y lamentablemente la orfandad es una situación real en el Congo. ¿Y por qué es tan fuerte la orfandad en el Congo, a diferencia de otros países? Es decir, muchos países africanos sufren el flagelo de la pobreza, pero muy diferente a lo que se vive en el Congo, porque el gran problema del Congo es que es uno de los países, o diríamos el único país que existe en el mundo que tiene el 80% de los minerales que puede existir. Y todo eso se encuentra en el territorio del Congo. Por eso es que existe, por eso tanta guerra, matanzas, por eso tantos incontables grupos rebeldes, que según las Naciones Unidas es imposible contar cuántos grupos rebeldes hay en el territorio congoleño. Y esos grupos lamentablemente lo que hacen son abatir a las aldeas y raptar a los niños para llevarlos y hacerlos soldados de guerra, o usarlos en las minas, clandestinamente, obviamente. Entonces, tristemente, existe la orfandad, porque los rebeldes lo que hacen es matar a los hombres, violar a las jovencitas y a las mujeres, y por eso también tantos miles y miles de embarazos no deseados, transmisión, distintas enfermedades por vía sexual, y cuantas otras cosas así, aparte de lo que es el flagelo o el virus más grande que existe, que se llama el hambre. Entonces, eso es lo que vive el Congo hoy. Y lamentablemente financiado ¿por quiénes? Por las grandes multinacionales, llamémosles, en Norteamérica, Asia, Europa. Entonces, todo esto podría haberse evitado si realmente las cosas se hicieran bien. Congo tendría que ser el país del primer mundo y la potencia más grande del mundo, con todas sus riquezas que tiene. Pero paradójicamente, siendo el país más rico, vive la pobreza más extrema del mundo. En síntesis. Muy bien, creo que vamos a ir cerrando, luego vamos a editarlo, pero muchísimas gracias por tu tiempo, Patricio. Tu nombre no lo tengo. ¿Esperanza, mi esposa? ¿Esperanza? Sí. Bueno, gracias por estar compartiendo con nosotros. Sí, que Dios les bendiga, y bueno, cuando hayamos editado, lo vamos a mandar esto, para que ustedes vean lo que vamos a presentar a la iglesia. Y por supuesto nos comprometemos a estar orando por ustedes y por su futuro viaje a África y el ministerio de ustedes. Queremos estar en contacto siempre, en mantener este contacto. Gracias. Es muy grato para nosotros conocerles y ser parte y apoyarles en oración. Bueno. Gracias, pastor. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga mucho. Gracias.